Ok, shalom a todos. Esta semana leemos el final de las porciones que corresponden al libro de Vayikra, a Levíticos. Tenemos una doble porción, Bejar en el monte, Bejucotai en sus estatutos. Eh, y digamos que estatutos es como la palabra que se ha ocupado, pero realmente Bejucotai es como en los Huk, ¿verdad? Y los Huk son aquellos mandamientos que no necesitan una explicación, sino que se deben de hacer. Claro, se le encuentra cualquier tipo de explicación, pero, eh, pero fuera de eso eh, es como cuando el Eterno nos dice, escoge por la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué escoger por la vida y no por la muerte? Parece algo lógico en el ser humano, en nuestro instinto, pero realmente el Eterno lo hace porque quiere que ejerzamos, inclusive en decidir sobre la vida o la muerte, eh, que decidamos nosotros. Ahora, creo que esta porción empieza desde el capítulo 25 y termina el capítulo 27, ¿verdad? Del libro de Vayikra. Ah, y vamos a ver diferentes temas, los cuales son como muy interesantes, que creo que lo vamos a ver. Voy a ponerlo acá. Ok. Bueno, el resumen, básicamente, como siempre hacemos al inicio, es que Dios instruye a Moisés para que le diga a los israelitas y que cada séptimo año, es decir, la Shemitah, la tierra va a observar un sábado de descanso completo. Los campos no deben de sembrarse y las vides no deben de podarse. Es decir, es un año en el cual aplica para la tierra de Israel, nada más, no aplica para toda la tierra. Eh, lo único que estaba permitido hacer en ese momento era darle mantenimiento al campo, pero no hacer la producción como sembrar, sino que teníamos que darle descanso a la tierra. Esto, si de alguna manera lo observamos nosotros, es un poco lógico, ¿verdad? Los ciclos en la vida, 7 días en la semana, cada 7 años esto, cada 70 años el tema que fueron hacia Babilonia, etcétera. El 7 está relacionado con un tema de ciclos, ¿no? Y, eh, y básicamente esto alude a los 7 días de la creación. Dios termina de crear todo en los 7 días y el séptimo día descansa. Entonces, pero esto yo siento que es más como un mandamiento que no tiene lógica. Yo trabajo en el área, digamos, agrícola de alguna manera. Y yo no podría decir que los ingenios podrían darse este lujo de decir el séptimo año vamos a dejar de sembrar caña. ¿Por qué? Porque eh, digamos que la producción, tenés que tener mucha fe para poder hacer eso, ¿no? Tiene que ser algo milagroso. ¿Por qué? Porque entran las plagas, los campos se deterioran, crece la maleza, pero lo bueno es que la tierra eh, se renueva. Ahora, hoy en día es muy claro el hecho de que existe en la Tierra un problema bastante grande de lo que es la Tierra como tal, ¿verdad? Ustedes bien saben de que estamos en un problema de clima, cambio climático muy grande. Hemos desgastado las propiedades de la Tierra y lo que hacemos nosotros es que le metemos nutrientes a la Tierra que no se produzcan de manera natural, sino que lo que hacemos es meterle químicos a la Tierra, minerales, para que sean productivas y que sean aptas, o generamos ciertos tipos de plantas que son aptos para X tipo de terreno. Por ejemplo, en la caña, que digamos que es el área que yo conozco un poco más, solo en El Salvador hay más de 1.800 variedades de caña para diferentes tipos de cultivo. Pero cuando tú abres el sobre y te vas a tomar un café o un té y pides, regáleme una cucharadita de azúcar, no te imaginas que puede venir de 1.800 diferentes plantas, ¿ya? Que tienen modificaciones genéticas.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El hombre lo que está haciendo está recreando la misma naturaleza, pero para poderla recrear tiene que modificar lo que Dios hizo en su modelo natural y de alguna manera aumenta la productividad, pero también se convierte en algo no creado por Dios. Entonces daña de alguna manera la salud. No digo que el azúcar está dañando la salud de la gente se daña a ellos solos porque abusan de, del azúcar, pero, ah, pero en términos generales, esto es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, cuando la Torá me dice a mí, mira, el séptimo día, tú no vas a sembrar, tú no vas a vivir del campo, sino que vas a confiar de Dios. Eh, Eso es un shock para cualquier empresario, para cualquier negociante, ¿verdad? Entonces, definitivamente rompe los esquemas y aquí hay que tener una gran emuná, una gran fe, una gran confianza en Dios, en que Él va a hacer lo mejor para todos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto también? Eh, que la fe no es algo también que es algo idilíaco, ¿no? Algo que está en el aire y que la fe es algo grande y que es un sentimiento y que es un tipo de emoción que entra a mi mente y a mi cuerpo y que siento y lo sudo. No, la fe requiere también acción, como nos explicaban, bitajón, emuná. Entonces, no puede haber emuná si no hay bitajón. Entonces, y en ese sentido, la fe que solamente está en la teoría no es fe. Tengo que accionarla. Y aquí una manera de accionarla, y realmente bien difícil, yo me pongo a pensar, como les digo, en ese tema, es bien, bien complicado. Ahora, segundo parte que dice, se va a celebrar el Yobel, el año del jubileo. eh, y aquí, ¿qué es lo que sucede? Las tierras vuelven a sus dueños originales. ¿Cómo es que se hizo esto? Se dice que el Urim y Tumim lo ocuparon para empezar a hacer la repartición de las tierras y decían, este fulano le toca tanto, esta tierra acá, esta tierra acá. Y entonces la tierra es de todo el pueblo de Israel, pero es ganada por méritos. Puedes perder tu tierra 50 años, pero después a los 50 años se tiene que regresar. Asimismo, en el año del jubileo, que es lo que se da, los esclavos son liberados. Y aquí lo que sucede es que tenemos dos tipos de esclavos, digamos, si lo podemos llamar así. Uno es que no existían esclavos judíos. Es decir, el judío no venía y atrapaba a otro judío para que fuera esclavo. Lo que sucedía es que sí tenían esclavos en el sentido de que eran extranjeros que estaban acá, pero aquí la Torá le pone un nivel muy alto al judío y diciéndole, bueno, si tú lo golpeas, queda libre. Si tú lo dañas, vas a ir preso o tú le tienes que recompensar lo que el tipo está dañado. Si le quitaste un ojo, entonces le tienes que reponer el valor de un ojo y queda libre, etcétera. Entonces, tenía más, o sea, tener un esclavo significaba tener obligaciones hacia él, ¿ok? Algo que los demás pueblos en esa época no hacían. Claro, eso es revolucionario para esa época. Hoy en día decimos que es aberrante, inclusive que tenga sus derechos un esclavo, ¿no? Pero en esa época, si nos ponemos a pensar cómo era la vida de primitiva, a veces la mejor opción era venderse. De hecho, la Torá nos dice de que cuando viene alguien y presta, y no le retorna ese dinero a él, el deudor no se lo puede reintegrar, él puede venir y se vende como esclavo, es decir, paga con su servicio, vamos a llamarlo así, pero él también tiene derechos. Y a este esclavo, en el Yobel tenía que ser liberado. ¿Okay? Entonces, eh, ahora, ¿qué es lo que sucedía? Y ahí es donde viene la explicación de otra mitzvah que está acá, que dice que si la persona quería seguir siendo esclavo, le iban a abrir un agujero en el oído para que escuchara la voz de Dios, que Dios no quiere esclavos.
Ya, ese es sencillamente un deseo del hombre. Ahora, ser esclavo es más fácil que ser libre, sí, obviamente. El esclavo solo tiene que esperar que le den de comer, que le digan qué hacer, que alguien gobierne su vida por él. Entonces, pero no es lo que de hecho contradice el primer mandamiento, cuando dice, yo soy el eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? No tendrás otros dioses delante de mí. Pero cuando dice, yo te liberé de la tierra de Egipto, es el deseo de Dios que no quiere que nadie más vuelva a ser esclavo. Luego, viene una instrucción de Dios donde le dice a Moisés, mira, dígale a Israel que no quiero que hagan ídolos, que guarden el sábado y que veneren el santuario del Eterno. ¿Esto qué quiere decir? Primero, hacer ídolos tiene un montón de significado. El simple es reconstruir uno de los dioses egipcios y decir, va, este es tu Dios y mira, adóralo. Esa es la manera más fácil, ¿no? Pero cuando uno dice no hacer ídolos, uno puede hacer ídolos de cualquier cosa. Es bien amplio. Puedo hacer ídolos de mi familia, de eh, mis padres, puedo hacer ídolo de una relación, de una persona, ídolos de un trabajo, ídolos del dinero, o sea, un montón de cosas, de un teléfono, etcétera. Okay. Entonces, tenemos varias aristas de lo que puede significar esto. Ahora, segundo, que guarden el sábado, por eso es que es un hook, porque realmente guardar el sábado, ¿qué te hace a ti? O sea, si lo vemos de una manera muy racional, ¿no? O sea, al final de cuentas, claro, en el sábado uno se reconecta con uno mismo, con Dios, con su familia, con la comunidad, te alejas de lo cotidiano, de la vida, eh, y digamos que es un momento muy refrescante en la vida. Pero si lo vemos en naciones que, por ejemplo, China para ellos sábado es un día más, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, el comercio, el sábado es el día más fuerte del comercio. Entonces, no te pasa nada, es decir, pero Dios dice, guárdalo, respétalo. Luego lo otro, y cuando dice veneren el santuario del Eterno, no es que el santuario venga a ser el ídolo ahora, sino que mantenga el respeto por el santuario. Por ejemplo, digamos, no voy a ir al santuario de Dios, llámese ahora sinagoga, o el lugar donde tú te congregues, no vas a ir de una manera irrespetuosa, digamos, si es una mujer, no va a ir con una minifalda, por decir algo, porque está fuera del lugar, eso no es venerar el santuario, o de repente si soy hombre, no voy a llegar como que voy a la playa, y digamos que es por el respeto a Dios, no es en sí que estamos adorando a algo en específico. Ok, siguiente. Dios instruye a Moisés, Dios promete las bendiciones a los hijos de Israel si siguen la ley y advierte sobre las maldiciones, es decir, la tojeja, que caerán sobre el pueblo si no observan los mandamientos. Y luego lo último, se discuten los regalos al Eterno, ya sea por votos condicionales o por actos incondicionales de piadosa gratitud. Sin embargo, acá es bien interesante que el Eterno no pide sacrificios humanos. Ok. Quiero ver si esto camina. Las lecturas, Vayikra 25, 26 y 27. Ok. Básicamente, la primera alia de qué es lo que va a hablar es del Shemitah, el Shabbat para la tierra, ¿verdad? Es un año sabático, no se puede trabajar la tierra, ¿verdad? Y aplicar la tierra de Israel. Después de 7 conjuntos de 7 años se programa el año de jubileo y durante los años de jubileo se aplican todas las leyes del año sabático. Además de eso, las leyes sabáticas, todos los esclavos son puestos en libertad y todas las tierras vuelven a sus dueños originales. Se nos ordena realizar negocios de manera ética, dado que todas las tierras vuelven a los propietarios originales.
del jubileo, la cantidad de años que quedan hasta el próximo año de jubileo deben tenerse en cuenta cada vez que se realice una venta de bienes raíces. Es decir, yo vengo y vendo, pero yo solo puedo alquilar la tierra por 50 años. Y mi tope es el año del Yobel. Es decir, si yo estoy en el año 48, por decir algo, quiero vender mi propiedad, yo realmente voy a rentar la tierra por 2 años. ¿Por qué? Porque esos 2 años va a poder producir a esa persona. ¿Ok? No los 50, porque en el Yobel debe retornar a la persona. Eso es lo que se dice, por eso es que tiene que ser ético la manera en cómo se hacen negocios. Ok, luego no podemos acosar verbalmente ni engañar intencionalmente a nuestros prójimos. Ok, acá dentro de la primera línea realmente uno lo empieza a visualizar y vamos a ver qué es lo que dice cada uno de estos pasajes. Ok, lo primero es que es algo que vota nuestra conciencia, ¿no? Entonces aquí lo primero que hay que traer es que lo que dijo Samuel al rey Shaul, le dijo, ¿qué le agrada más a Dios? ¿Que se le ofrezcan holocaustos, etcétera? ¿O que se le obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio de prestar atención, más que la grasa de carneros. Entonces, la razón de todo esto es la obediencia, que tan obedientes somos, y la obediencia es que tanta emuna tenemos. Claro, hablarlo aquí es fácil, pero me imagino si me dijeran, ¿sabes qué? El año 50 vas a devolver tu casa. eh, o no sé, tienes un terreno, no vas a producir. Uno dice, ¿y de qué voy a vivir? ¿Verdad? ¿Qué más tenemos? Dice Josué 1:7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la Torá que mi siervo Moisés te ordenó, que incluye esto. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito por donde vayas. Recita siempre el libro de la Torá y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. El deseo de Dios era que ellos tuvieran éxito. Sin embargo, no cumplieron esta parte de ellos. ¿Qué dice segunda de Samuel 22, 21 al 25? Dice, el Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, sigo íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. O sea, la obediencia básicamente es el camino para la emuná. A veces uno tiene que hacer cosas y tirarse a las ciegas, no decir, esto es lo correcto. Dice el Salmo, Oseas 9:17, las consecuencias de la desobediencia. Como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará. Andarán errantes entre las naciones. Y esto es una profecía que se cumplió hasta el día de ahora. Amos 1:9 dice, plantará Israel en su propia tierra, que nunca más se ha arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor su Dios. En Segundo de Reyes 17:8-13 dice, y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios y donde quiera que habitaron se construían altares paganos. O sea, ya esto me está diciendo que ellos no cumplieron lo que aquí estamos hablando en esta porción, ¿no? Desde las torres de vigilancia hasta las torres fortificadas. Y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá, que es la diosa de la fertilidad. Y en todos los altares paganos que amaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se los había prohibido categóricamente. ¿Dónde se los había prohibido? En esta porción. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, los jucotai, ¿no?
y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que di a conocer a ustedes por medio de los profetas. En Ageo 1:10 también vemos, dice, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el cielo y la tierra negó dar sus productos. ¿Por qué? Porque no cumplieron lo de la Shemitah. Todos estos pasajes están relacionados con lo que es esta porción. Zacarías 7:13 dice, como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Y bueno, básicamente es lo que sucede. Dentro del el 26:4 dice que Él envía su fruto a su tiempo y la tierra va a dar su producción. Allá vimos que no lo iba a hacer, ¿no? En Joel lo vimos. En Santiago 5:7 también habla sobre el tema de no solo la fe se tiene que accionar. La segunda aliada, que es del 25, 19, 28, aquí básicamente entra un tema que dice, ¿qué comeremos en el séptimo año si no sembramos y recolectamos nuestro grano? Fíjense que con esta pregunta yo me vuelvo aquí a un pasaje donde supuestamente Yeshua le dice, ¿por qué os afligís de lo que van a comer mañana? ¿No ven las aves de los cielos que nuestro Padre Celestial les da de comer? O mira los lirios del campo, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces, y esa es la emuná, ¿no? Es decir, sí, hay que trabajar, obviamente, no les digo, vayan a holgazanear a sus casas, ¿no? Sino que lo que estoy diciendo básicamente es, nosotros debemos de actuar coherentemente a lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a actuar y voy a poner un negocio, ok, de acuerdo, pero no vas a estar pensando, ay, Eterno, mándame los clientes todos los días. No, tienes que salir a buscarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no estás accionando en fe. Ok. Luego también no se puede vender la tierra a perpetuidad. No sé cómo hoy en día esto está sucediendo en la tierra de Israel. No me atreví a investigar, ¿no? Pero me imagino que ahora ya venden las propiedades a más tiempo. Ok. Luego, ¿esto por qué? Porque nosotros somos sencillamente residentes de esta tierra. Nosotros no somos dueños de nada. ¿Esto qué provoca? Cuando cumplimos la Torá, tenemos paz, dormimos bien, ¿no? Y en Jeremías 31, 33, 34, dice que si nosotros obedecemos, que lo que va a suceder es que el Eterno va a renovar su pacto con Israel y con la tribu, ¿no? Entonces, y básicamente es que va a poner su Torah en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Interesante que la palabra aquí, guardar, grabar, es como esculpir, ¿ok? Ahora, tenemos la tercera aliá, ¿verdad? Que ahorita solo estamos viendo esto muy por encima, ¿ok? Y después vamos a entrar como a la discusión. Eh, También las leyes se aplican para los campos, los hogares en las ciudades sin murallas. Y las viviendas en las ciudades amuralladas, por otro lado, solo se pueden redimir un año después de la venta. De lo contrario, ahí esto quien lo tiene que redimir, el pariente más cercano. Lo vemos en Ruth, lo vemos en Jeremías que lo hizo. Y lo que dice el Eterno es que no nos hagamos del ojo pacho para ayudar a nuestro hermano. Y eso es algo que también todo lo económico es parte de la emuná real, ¿no? Es decir, muchas veces el ser humano quiere guardar, no muchas veces porque quiere ser egoísta. Claro, hay gente que es tacaña, ¿no? Yo conozco gente que tiene zapatos de los años 70 guardados. Entonces, es un extremo, pero hablo en términos generales de que la Torah nos ordena en esta porción, en este específicamente porción, dice, no te hagas el ojo pacho con tu hermano, no te hagas el desentendido, sino que trata de ayudarlo a que no se hunda, que no caiga en pobreza. Entonces nos tira una responsabilidad a aquellos que hemos sido bendecidos por el Eterno.
Y muchas veces no nos damos cuenta de que somos bendecidos por el Eterno, sino que suponemos que Dios nos, que aquel se merece eso porque es lo correcto, ¿no? Pero muchas veces Dios también quiere probarnos a nosotros mismos. Es un equilibrio que hasta que no lo vivimos, lo experimentamos, no sabemos cómo vamos a actuar, ¿no? Y ahí necesitamos no es que lo vas a sostener, pero en ese sentido decían los rabinos que por eso es que prestar tenía un nivel mucho más alto, inclusive cuando prestas y sabes que no te van a pagar, ¿ya? Y eso es porque no se humilla a la otra persona. La cuarta alía es cómo nos debemos de comportar con los esclavos judíos, ¿verdad? No hacerlos llevar trabajos degradantes. Eh, También nos dice cómo va a ser el proceso de redención de este muchacho, redención o redimir ¿cómo se llama? A un esclavo es que lo vas a liberar, básicamente. Eh, y aquí se hace una breve prohibición contra la idolatría, reverenciar, guardar el Shabbat y reverenciar el santuario sagrado. ¿Ok? Y Dios empieza a decirnos, mira, ¿sabes qué? Vas a tener bendiciones si sigues la Torah. ¿Ok? Y empieza a hablar después de las bendiciones y empieza toda esta parte con las bendiciones. Dice que va a haber sobreabundancia de cultivo, la presencia de Dios se revelará entre todo el pueblo de Israel y al mismo tiempo empieza después a declarar todos los castigos que van a existir. ¿Ok? Eso incluye enfermedades, hambre, ocupación de la tierra del enemigo, el exilio y la desolación de la tierra, la esclavitud, ¿no? Y, eh, y de hecho es parte por la cual Israel salió a Babilonia, porque no guardó la Shemitah. Luego la sexta aliyá dice eh, ¿qué es lo que nos dice? Mira, empieza a haber tasaciones. Si yo quiero ofrecer un hijo a Dios, por ejemplo, ¿ok? La Torah no me ordena que lo mate. La Torah dice, no, pon un valor equivalente como que fuera tu hijo, y en vez de sacrificar a tu hijo o entregar a tu hijo, no, lo que vas a hacer es pagar ese precio. Y lo voy a aceptar como que si fuera tu hijo. ¿Por qué? Porque en la cultura de aquellas épocas era muy común el tema del sacrificio humano. Y el valor que más quiere la Torah es la vida humana. Entonces, de hecho, si no hay vida, no se pueden cumplir los mandamientos. Entonces, eh, sin embargo, tenemos una historia muy triste que más tarde la vamos a analizar, la del Jefté, ¿no? Con su hija. Luego, también la tasación de las tierras, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a heredar la tierra? También se entrega un segundo diezmo, que es consumido por los levitas, ¿verdad? Eh, y luego, bueno, y ahí termina básicamente el libro de Levíticos. Ok. Hay un tema, eh, yo creo que tal vez me voy a adelantar un poquito acá. Es que, miren, honestamente uno dice, ¿cómo afrontar la vida? Que digamos, nosotros vivimos en un sistema muy capitalista, donde a mí me decían día y noche, me repetían este eslogan en una empresa que yo trabajé antes. Me decían, make money, make money, make money. Y eso lo tenían por todos lados de la oficina. Haz dinero, haz dinero, haz dinero, genera dinero, genera dinero. Y digamos que ese es como el eslogan del mundo. No importa si rompes las reglas de Dios, haz dinero. No importa si te alejas de tu familia, haz dinero. Y llego a la conclusión hoy en día, porque hoy fui a rendir honores a al papá de un amigo que falleció el día de ayer. Um, y yo digo, eh, ¿de qué sirve
que te esfuerces toda tu vida, cuando de repente Cogelet, cuando Job o cuando Proverbios nos dicen así literalmente, eh, por mucho que te esfuerces, papito, no vas a añadir un día más ni un segundo más a tu existencia, ¿verdad? No puedes. Eh, y cuando llegas al ataúd, eh, no sé cómo quieres ser recordado, como un tacaño, como alguien que solo pasaba trabajando, alguien que no sembró relaciones, alguien que, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisieras que dijera tu epitafio? ¿Verdad? No sé si se han puesto a pensar en esas cosas, ¿no? Eh, pero realmente yo creo que nos ayuda esta porción, es a enfrentar ese momento, porque lo que nos está tratando de enseñar es a imprimir un poco el eterno en nosotros. Y cuando se trata de dinero, ahí es donde uno sabe dónde están sus ídolos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le dedica mucho dinero a las apuestas. ¿Dónde está su ídolo? En las apuestas. Hay otra gente que le dedica un montón de dinero a su vanidad, a esta operación, a esta cirugía, no sé qué. ¿Dónde está su ídolo? En su cuerpo. Ya. Entonces, ¿qué tanto? Hay gente que le invierte un montón de dinero a comer, otros a pasear. eh, y no es que sea malo, otros en ropa. No, que dónde está tu corazón, dónde está tu mente, dónde están tus intenciones. Ya, uno puede decir fácilmente, no, si lo primero en mi vida es Dios, pero eso es así, no lo sé. Eh, Aquí hay otra parte de lo que estamos conversando que dice, si vendes algo a tu prójimo o compras algo de la mano de tu prójimo, no te defraudarás ni unos a otros, no defraudaréis unos a otros, pero temerás a tu Dios. ¿Por qué razón dice esto? Porque al inicio es el fraude financiero y el segundo es el fraude verbal, decir palabras que hieren o dar malos consejos. ¿Ok? Por eso es que en el segundo agrega, pero temerás a tu Dios. ¿Ok? Entonces, eh, y aquí el tema de hoy, el fraude financiero es la flor de cada día. Ustedes no tienen idea, hay un montón de gente en Internet que se mete hoy en día en diferentes cuentas y empieza a ver de qué manera te pueden endulzar el ojo, el oído, lo que tú quieras, con tal de sacarte dinero, ¿ya? Eh, Ese fraude financiero. Pero segundo también es que yo puedo decirle a otra persona palabras que lo destruyan a él. Entonces para Dios es un fraude verbal. ¿Por qué fraude? Porque son cosas que Dios jamás dijo a esa persona, ¿ya? Oye, tú eres un inútil, tú eres un no sé qué. No, por eso es que es importante la comunicación, ¿no? Bejucotai, la palabra Hok, estatuto decreto, que da nombre a esta parasha Bejucotai, significa literalmente grabado. Y me recuerdo haber leído una anécdota del Talmud que decía un rabino eh, que, que él diera porque todos nosotros fuéramos como un Aleph Bet en un pergamino y que aunque se borre en el pergamino se escribió tu nombre. Y decía, se levantó un rabino más y dijo, no, 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 eso está malo, le dijo. Nosotros, la Torah fue escrita en piedra, le dijo. Y no importa que pasen los años, aunque le caiga polvo y parezca que no está ahí, ya está grabada. Entonces solo la limpias y ahí quedan las letras del Aleph Bet en una piedra. Entonces, ¿por qué razón traigo esto a colación? Ya. Eh, Dice, en el último día de su vida, Moshe inscribió la Torah en rollos de pergamino, pero esta Torah escrita fue precedida por una Torah grabada. La ley divina que nos fue dada primero, encapsulada en los 10 mandamientos, que fueron grabados por la mano de Dios en 2 tablas de piedra. Cuando se escribe algo, la sustancia de las letras que lo expresan, la tinta
sigue siendo una entidad separada de la sustancia sobre la que se han fijado el pergamino. En cambio, en él se forjan las letras grabadas en piedra. Las palabras son piedra y las piedras es palabra. De la misma manera, hay un aspecto de la Torá que está tatuado en nuestra alma. Lo entendemos. Nuestras emociones se despiertan por ello. Se convierte en nuestro estilo de vida o incluso en nuestra personalidad, pero sigue siendo algo adicional a nosotros mismos. Pero hay una dimensión de la Torá que es un hok, dice, grabada en nuestro ser. Hay una dimensión de la Torá que expresa un vínculo con Dios que es de la esencia misma del alma judía. Esto lo dijo el rabino Shneur Zalman de Liadi. Dice, otro tema muy interesante, si no me escuchas y caminan casualmente conmigo, yo también actuaré casualmente con ustedes. Esta es un midat que no es midat. Ahora yo estaba hablando con uno de mis hijos y decía, mira, tienes que aprender a tratar bien a otras personas, ¿ya? ¿Tú crees que si de repente tienes a tu esposa, la tratas mal, insultas y después de eso le dices, dame un besito, mi amor? Te lo va a dar. Si lo humillaste, no, tienes que ganártelo bien. Entonces tiene que existir esa coherencia en nosotros también. Y lo mismo siente, digamos, no siente porque Dios no siente, ¿verdad? Pero lo mismo expresa Dios. ¿Ok? Entonces, y aquí es interesante esto, todos los pecados se derivan del pecado de la insignificancia, decían los maestros hasídicos. ¿Qué es eso? La indiferencia. Cuando una persona deja de ser sensible a la importancia primordial que Dios concede a su vida y a sus obras, realmente no me importa, eso no es humildad, es la máxima arrogancia. Realmente significa, puedo hacer lo que quiero. El más terrible de los castigos es que Dios permita al pecador esa vanidad para que Dios diga, está bien, hazlo a tu manera. Lo que te suceda no tiene importancia, para que Dios actúe hacia él como si realmente no le importara lo que le sucediera. Y esto es difícil porque hoy en día la indiferencia del ser humano hacia otros seres humanos, no sé si ustedes lo logran visualizar, pero yo lo veo casi que todos los días, es tremendo, es realmente tremendo. La indiferencia empieza por los líderes, ¿no? Por los políticos, donde ellos ven la necesidad del pueblo y no hacen nada. Después sigue por los empresarios, luego sigue por el mismo pueblo, por los líderes religiosos, etcétera. Realmente la indiferencia es lo peor y eso mismo decían, que lo que había destruido el antisemitismo es la indiferencia de lo que sucede alrededor del pueblo judío. También, cómo se calcularon los 70 años, dice, Ramban dice que el pueblo de Israel celebró su primer año sabático llamado Shemitah en el año 21 después del inicio de la conquista. Y esto lo dice por lo que dice Yehoshua. Y la distribución de la tierra bajo el general Yehoshua. La conquista y la distribución de la tierra duró 14 años. Según su cómputo, hubo 836 años desde el año 15 después de la entrada en la tierra hasta la deportación de Babilonia. Entre estos años, los años sabáticos y el jubileo solo fueron observados 400 años y durante los 436 años restantes no fueron respetados. Durante 436 hay 62 años sabáticos y 8 años de jubileo, los cuales suman 70 en total, 62 más 8. El cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años sabáticos, como está escrito en Levítico. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no ha guardado en vuestros Shabbats mientras habitabais en ella. La Haftará esta semana está escrita en Jeremías y aquí, ¿qué es lo que nos narra básicamente? ¿Verdad? Empieza a hablar de la confianza que este hombre tiene en Dios eh, y que realmente es una poesía muy linda, ¿no? Dice, Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentirá, solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, que es lo que no sirve para nada, refiriéndose a qué, a la Torah. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si son dioses,
¿ya? Dice, por esto, esta vez les daré una lección y les daré a conocer mi mano poderosa, así sabrán mi nombre es el Señor. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con la punta de diamante, sobre la tabla de su corazón, sobre los cuernos de sus altares. Bien se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre las altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. Entraré como botín tu riqueza y tus tesoros y tus santuarios paganos. Por todos tus pecados en todo tu territorio, por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos, en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así es el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito en el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón o sus intenciones de Dios. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, en donde nada habita. Bendito el nombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Y sus hojas están siempre verdes, en la época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y camino examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz de que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá, y la mitad no será más que un insensato. Trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado, el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor el manantial de aguas vivas. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Aquí hay una amonestación realmente, hay una tojeja. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de los castigos que esperan aquellos que hacen caso omiso a la voz de Dios, a la Torá, y bendiciones de los que cumplen los deseos del corazón. Jeremías reprende al pueblo de Israel por sus caminos idólatras y por no tener fe en Dios. Transmite las palabras de ira de Dios hacia aquellos que no confían en Él, prediciendo el exilio como su castigo y de bendiciones para aquellos que lo hacen. Maldito es el hombre que confía en el hombre y depende de la carne mortal para su fuerza, y cuyo corazón se aparta de Dios. Será como un árbol solitario en el desierto, y no verá cuando le venga el bien. Ya. Porque será como un árbol plantado por el agua, y que echa sus raíces en un torrente, para que no se aflija cuando venga el calor y sus hojas estén siempre verdes. La Haftará termina con estos versos como héroe de Dios, quien es la fuente de la esperanza de Israel. Todos los que te abandonan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán señalados en la tierra por haberte abandonado. Dios, la fuente de las aguas vivas, sáname, oh Dios. Entonces serás sanado. Ayúdame y seré ayudado porque tú eres mi alabanza. Y aquí hay un pasaje que es muy interesante que dice, maldito el hombre Geber, que pone su confianza en el hombre, Adán. ¿Okay? Es decir, yo confío en que yo, Mauricio Quintero, tengo fuerza suficiente, yo tengo la capacidad mental, ese Geber, ¿no? ¿Y por qué ocupa Adán para decir hombre? Geber se refiere a la fuerza física y emocional del hombre. Adán denota la composición inteligente y espiritual del hombre. El versículo nos dice un mensaje más profundo aquí. Cuando alguien piensa que su Geber, fuerza emocional, proviene de su Adán, de su intelecto, porque tiene un alma grande, se convierte en una pendiente resbaladiza. Eventualmente estará confiando en la carne para su fortaleza, es decir, se convencerá a sí mismo de que su fuerza emocional proviene de que tiene un cuerpo muy, muy, muy
refinado. Piensa tanto en su cuerpo y alma que no cree que necesite trabajar en sí mismo. Se encierra en su ego y se aleja su corazón de Dios. Esto nos enseña que incluso quien es erudito y tiene un alto nivel espiritual tiene que seguir trabajando en sí mismo para acercarse a Dios. Cuando piensa que ha llegado a la cima y que ya no tiene que trabajar en sí mismo, es decir, yo ya sé todo. Yo he escuchado cuánta gente que dice esas cosas, ¿no? No, si yo ya sé lo que usted me está diciendo. Allí se está separando ya de Dios. ¿Por qué? Porque ya está confiando en sí mismo. La Haftarah continúa diciendo, bendito el hombre que pone su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ese no va a dejar de dar fruto. Entonces el contraste aquí es muy claro. Poner nuestra confianza en Dios y reconocer que todo proviene de Él es un camino hacia el crecimiento continuo y la bendición de nuestras vidas. La Haftarah continúa diciendo una tontería pensar, ¿quién sabrá dónde está mi confianza? Dios lo sabe. Tampoco es sabio deshonesto porque serás descubierto y serás expuesto como un sinvergüenza y perderás ganancias deshonestas. Ahora la Haftarah concluye, yo soy la esperanza de Israel, ¿no? ¿Por qué nuestra conexión con Dios es llamada la fuente de aguas vivas? ¿Cómo encaja el segundo versículo de esta sanidad y salvación? ¿Por qué la doble expresión sáname y sanaré, sálvame y seré salvo? ¿Cómo encajan las palabras porque tú eres mi alabanza en este versículo? Tenemos que darnos cuenta de que Dios es nuestra esperanza. Cuando olvidamos eso, nos separa de la fuente de aguas vivas. Esta es la enfermedad espiritual. Ahí es donde se entra el segundo verso. Está explicando el proceso de la curación de la enfermedad, que es la Teshuvah. ¿Okay? Y dice, aguas vivas es otro nombre para un manantial natural de agua dulce. El agua de manantial pasa por 3 etapas desde que sale de su fuente. La primera etapa fluye por el arroyo o río hasta el mar. Las 9 etapas se revela y luego está el agua que fluye debajo de la tierra en varios canales y se abre paso hasta desembocadura en el manantial. Esa etapa del agua que está oculta. En la etapa final es cuando brota del suelo, nuevamente es revelado. Las 3 etapas significan las etapas de la energía creativa de Dios que llega al mundo. En sus nombres, Ajabayá, la fuente. Hay otro que es también Beriá, ¿verdad? Que es la creación fuera de este mundo, eh, básicamente. Y al final tenemos la Yetzirah, que es la formación de este mundo. ¿Okay? Al final, dice, al estudiar la Torah y al cumplir las misbot, no solo estamos trayendo agua viva, sino también extrayendo la fuente de aguas vivas, la esencia de Dios antes de la existencia, y llenamos el mundo con esta gran revelación más grande que cualquier ángel. Cuando una persona judía ha caído en un nivel de espiritual bajo, entonces no está aprendiendo Torah ni haciendo misbot, ha abandonado la fuente de aguas vivas, está espiritualmente enfermo y necesita ¿qué hacer? Teshuvah. ¿Okay? Cúrame Dios. ¿Ok? Y luego, cuando hacemos Teshuvah, nos volvemos a conectar y ahí empieza otra vez a fluir el agua que después lo vamos a ver afuera, ¿no? Pero que está más interno. Y luego, ¿qué otro tipo de cosas vimos acá en esta porción? Igualmente, el tiempo de la propiedad vendida, ¿verdad? En cuánto tiempo se recupera, pero básicamente todo se recupera a su dueño original. Al final, uno no debe hacer el mal el uno al otro. Ok, aquí se refiere a asuntos monetarios. Nosotros no podemos venir y digamos, tratar de exponer a alguien y engañarlo. Ok, tenemos que ser éticos en nuestra manera de hacer negocios. Si algo vale 5, vale 5, ¿no? No lo vamos a vender a 15. Ya. También la tierra no se vende, debe regresar a sus dueños. Ok, esto creo que lo vimos. Eh, si se cumplen los mandamientos, va a existir seguridad, va a existir paz, ¿verdad? Entonces,
lo que es el problema de hoy en día en Israel, que es la falta de obediencia a la Torá entre los judíos. ¿Okay? Como está escrito en Salmo 81, 13, 16, que dice, si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar en mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirán ante él, pero eternamente serán castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña te saciarías. Este es algo, un deseo de Dios, ¿no? Si tan solo pusieran atención. Acá entra también una historia que puede ilustrar mejor lo que estamos hablando, es la historia de Nabot. Nabot era una persona que era un hombre propietario de una tierra, el cual estaba contiguo a un palacio de un rey, eh, el esposo era Jezabel, eh, y pues básicamente este hombre sí conocía Torah, el rey no, porque él quería que le vendiera su viña al rey y este hombre le dice, no, no la puedo vender. Entonces creo que terminó haciendo es asesinando a este hombre y Dios que todo lo ve le mandó al profeta Elías y le dijo, ¿sabes qué? Vas a terminar tu vida de lo peor. Y a este hombre terminaron, a la mujer de él se le comieron los perros, el, 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 el cuerpo, básicamente. Ok. Luego, el jubileo sucede cada 50 años, se le llama Yoel, es que sucede en el ciclo de los 7, 7 por 7, 49, y en el año 50 se hace el jubileo, así como la cuenta del Homer. El jubileo no se observa actualmente, ¿verdad? No sabemos cuándo se va a volver a celebrar, pero dicen de que tiene que ser después de la destrucción, se tiene que reconstruir el tiempo para celebrarlo. Yo creo que eso solamente es un invento para no perder dinero. No se permiten los trabajos agrícolas en ese año, ¿verdad? Igual que el año sabático, ¿verdad? Luego la liberación de los esclavos, ¿verdad? Era innegociable el tema de la libertad en esa época, pero la Torah viene y quita ese punto en el Yobel. Toda la familia, las propiedades son devueltas a las familias originales, ¿ok? El Bedín hará el conteo, básicamente, al igual que los días de Yobel, los 49 años previos al Yobel. Luego, fue anunciado a través del sonido del shofar, según Rashi, la palabra Yobel se traduce como cuerno de carnero. Este año especial fue anunciado por primera vez con un toque de cuerno de carnero, shofar, durante Yom Kippur de ese año, y era el año que empezaba su libertad. También Yobel dice que Ibn Ezra lo traduce como despedir, y Nachmanides lo dice como libertad, ¿no? Rabenu Bejaya lo traduce como riachuelo, una pequeña corriente de agua, que se refiere a la idea de durante el Yobel todo fluye de regreso a su fuente original. Simbolismo de los 50 años, Arbanel ofrece una visión fascinante de la idea de un ciclo de 50 años. Él dice que el promedio de la vida laboral de un individuo es de 50 años. Los primeros y últimos años de su vida, uno generalmente se enfoca en otras áreas, mientras que el enfoque principal en la mitad de los 50 años es ganarse la vida. Dice, rastrea la palabra Yobel hasta Blin ya, que significa desgastarse y desgastarse. Y argumenta que después de 50 años de trabajo, la energía de uno debería de desvanecerse del aspecto físico y en cambio debería de dirigirse hacia su crecimiento espiritual. El jubileo es para todos. ¿Okay? Shemitah aplicaba solo a los levitas porque no poseían propiedades, dice, ni a los esclavos porque pues estaban con su amo. El Yobel era celebrado por toda la nación, ¿ok? Eh, pero sus revelaciones son eternas y relevantes hoy en día. Y ahí están las fuentes de lo que hemos estado hablando. Ahora, ¿qué comentarios tenemos? Es la pregunta, ¿no? La parte más importante de todo esto. Ahorita lo que hemos hablado es un poquito de la parte teórica, eh, pero realmente, ¿ustedes qué piensan sobre esto? Eh, ¿Qué opinan sobre el Yobel? ¿Qué opinan sobre la parte de la Shemitah? Eh, si ustedes estuvieran en Israel, la cumplirían. Es decir,
¿Cómo podemos aumentar la fe? No sé, eh, es un poco para discutir, ¿no? Hay que quitarse lo mudo. Bueno, hoy en día la situación es diferente, em, pero la cuestión económica, es la que puede causar esta cuestión, ¿no? Como dice, de que, bueno, em, supongamos, no tengo dinero, tengo esta propiedad, un carro, la doy como garantía, eh, no sé, los papeles, de que, a cambio de que me presten dinero, y llega este momento del llover, Ujú. que pues los imprevistos, suceden en todo momento, entonces a veces se precisa, ocupar los bienes para solucionar una situación. Es ahí donde, pues, el hombre de fe en el Eterno tiene que, me refiero en general, ¿no? De hombre o mujer, que sopesar esto, porque tampoco puedes serte el sordo de que, bueno, no te voy a Sí, prestar lo que necesitas, ¿no? Y aunque apenas te conozco, lo que tú quieras, y me das de garantía eso de que me vas a pagar, es algo de pensarse, de que, bueno, le voy a entregar las escrituras y ya no me va a pagar tampoco. Sí, sí me explico. sí, Y es algo fuerte para quebrarte por dentro porque es donde tienes que tener un desapego a esa moneda, esa forma de sustentarte, en tu vida, porque sabemos que eso se utiliza para eso, ¿no? Para el sustento, para solucionar, muchas cosas y pagar cuentas, en fin. Entonces, en ese momento, quizás, eh, por esa necesidad, dice, pues cumplo esa mismo de ayudar al que me está pidiendo que no tiene y que me está dando de garantía que es una urgencia que necesita, pues esto. Y si se acerca el día de llover, pues dices, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿cómo lo voy a ayudar? No voy a recuperar nunca ese dinero, ¿verdad? Eh, ya sería algo que se tiene que sopesar internamente y estar con esa decisión de que es una ayuda que no va a tener esa devolución, Exacto. que, que, que no se espera, que diga, bueno, te voy a em, dar el dinero que me prestaste o esto o lo otro, ¿no? Porque pues así está establecido, ¿no? Y esto es algo que yo lo considero como la persona que hace esta mismo como algunos que dan sus donaciones a, no sé, a tal
tal beneficencia o tal lugar, tal cosa, ¿no? Que dices, bueno, voy a donar tanto, esto está destinado para acá, y para mí esas personas que dan generosamente, pues tienen su galardón con el Eterno, ¿no? Porque eh, este, se están desprendiendo de un bien material sin que les duela. Lo están dando con ese amor desinteresado al prójimo, ¿no? Eso Exacto. yo lo pondría ahora en nuestros tiempos, ¿no? De que, pues ni modo, ya cayó en estas fechas de llover, de perdonar, y pues aquí se trata de, de apoyar, ¿no? De cumplir mandamiento, y pues sabemos este, que cada persona piensa diferente y tiene diferentes niveles y diferentes actitudes. Pero aquí en las cosas del Eterno, pues Él es claro, ¿no? Cuando Él dice, no te desatenderás del que necesita en su momento, ¿no? Exacto. De hecho, aquí lo estoy buscando y aquí dice en el verso 35. Y cuando empobrecieres tu hermano y apoyare su mano en ti, es decir, ¿qué significa esto? Te va a llegar a buscar, ¿no? ¿Cuál es tu deber? Tú detendrás su caída. Aunque fuere peregrino extranjero, ¿verdad? O sea que va a ser un ger betoshav, ¿verdad? O morador entre ti, dice. Entonces, dice, no tomarás de él ni usura y temerás a tu Dios para que pueda vivir tu hermano junto a ti. Ok. Pero esto viene en dos sentidos, porque yo lo leo como que el poderoso tiene. Pero aquí, fíjate, hay dos cosas. Uno, es que tu hermano se puede empobrecer, ¿no? Sí, llega el O momento, queda pero mal. pero la palabra empobrecer es mucho más profunda de lo que significa. ¿Qué es empobrecer? Ya. Empobrecer sería como malgastar, mal administrar. Ujú. Puede ser eso. O sea, lo que pasa es que yo he conocido gente que es muy, muy prudente, que no anda comprando lujos y todo eso, y sin embargo han empobrecido. Y han empobrecido, voy a poner un ejemplo. Job. Job, en la escritura, ¿qué es lo que nos dice? Que pobre Job, al inicio le fue mal. O sea, de repente se cayó su casa, mató a sus hijos, mató a su esposa, quedó en la calle y se fue a la calle. Ok. Pregunto, ¿ahí Job empobreció o malgastó sus bienes? No, definitivamente ahí empobreció él. Ujú. Entonces vemos que empobrecer no quiere decir de que tengo a mi hermano y mi hermano se fue a gastar a la discoteca y es un gran borracho y eso no es empobrecer, No, eso es malgastar, ¿verdad? no saber administrar. No saber administrar. Eso significa también de gastar en mis deseos, pero no es empobrecer. Empobrecer es una acción que viene, como decimos nosotros cuando vemos los precios, por ejemplo, del azúcar, esto es una constante así, miren, va para arriba y para abajo, ¿ya? O sea, hay Subió. años buenos, hay años malos, ¿ya? Por ejemplo, en la pandemia mucha gente empobreció, ¿ya? No eran malos administradores, pero no les permitían ir a trabajar y ganar un salario, ¿ya? No, se cerraron muchas empresas, entonces, quieras o no, eso
empobrece a la gente que ya no tiene ese trabajo, ese sustento que tenía y que apenas está para teniendo lo básico del día. Exacto. Eso. Ahora, segunda cosa que yo veo en este verso, un poco más profundo, ¿no? Empobrece quién, tu hermano, dice. Eso que habla. Estamos en una comunidad. Pero si tu hermano no se considera tu hermano, sino que él vive como un lobo solitario en una montaña, ¿es tu hermano? Pregunto. O si se va de tu tierra y se fue bien lejos y tú no sabes nada de él, realmente no existe ese vínculo. Cuando dice tu hermano es porque existe un vínculo entre las personas. Y el vínculo es en ambos sentidos, tanto del pobre hacia el rico como del rico hacia el pobre. ¿Ya? Porque si no diría, mira, cuando un ciudadano empobrezca, y no dice eso, habla de tu hermano. Cuando dice tu hermano, existe una relación, ¿no? Una relación de tú a tú. Es decir, yo puedo considerar a Saraí como mi hermana, Janet como mi hermana, ustedes me pueden considerar como mi hermano, porque tenemos hasta cierto punto un tipo de relación. Pero, pero ¿qué sucede si nadie estuviera conectado en nada? Podemos decir somos compañeros, no lo sé. Podemos ser compañeros, no hermanos, ok, eso es diferente. Conocidos, ¿no? Entonces, cuando existe esta parte de hermano, existe algo que se llama vínculo. Y existe algo que me hace a mí pensar, yo no a cualquier persona no le voy a decir hermano. Debe ser un título que se gane, ¿no? Esa persona. Algo que existe una relación. ¿Mm? Pues no dice, ve y ayuda a los desconocidos que a saber quiénes son. No, te está hablando de tu hermano. Luego dice, tu hermano tiene otro problema, que es pobre, sí es tu hermano, pero ahora él tiene que tener la humildad para poder apoyar su mano en ti. Es decir, esta idea es como el que se va hundiendo y que ya está cansado de nadar. Si él no extiende su mano para agarrarse en alguien o en algo, se va a terminar ahogando, ¿ok? Pero hacer ese acto de extender y decir, no, ya no puedo seguir nadando, eso es un acto de humildad, ¿ok? Entonces no entra el ego, no entra para nada el ego. ¿Por qué? Porque si existe el ego, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cómo se va a enterar tu hermano que estás empobreciendo? Hay gente de verdad que, yo les digo honestamente, eh, un día de estos, por ejemplo, tuvimos la noticia que una persona lamentablemente había perdido su empleo después de trabajar, no sé, 20 años quizás o 25 años en un mismo la empresa. Me dijeron que lo quitaron por la edad, no lo sé. Entonces, viene él, ok, eh, pero si uno no se da cuenta, por ejemplo, de ese tipo de necesidades, ¿cómo lo vas a ayudar? Porque aparentemente él anda en un buen carro, él no aparenta que tenga síntomas de pobreza, pues que es bien importante las relaciones, ¿no? Entonces, es importante que él apoye su mano en ti y esa es otra cuestión. Y ahora viene ya tu responsabilidad, pero todos, el humanismo de hoy en día, ¿qué es lo que quiere? Que tú detengas la caída de cualquier desconocido que va a malgastar su dinero en a saber qué, y eso es detener su caída. No, no funciona así. La Torah es bien claro que existe un proceso detrás y que si yo lo leo rápido no me doy cuenta, ¿no? Entonces, una persona humilde, una persona que tiene vínculo contigo y una persona que no malgastó su dinero, sino que fue empobreciendo, como dicen, ha tenido una mala racha, ¿ok? Por ejemplo, una persona que él es, voy a poner un ejemplo, un carpintero, imagínate, y le cae una enfermedad que es artritis y es genética.
ese hombre va a poder, ese hombre está destinado a empobrecerse. ¿Por qué? Porque ocupa sus manos, ¿para qué? Para trabajar. Y si tiene artritis, ¿cómo va a poder llegar a un momento determinado a trabajar? No va a poder. Ese va a empobrecer. Es, es como diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es mi responsabilidad? Yo me doy cuenta de que existe un vínculo. Sé que esta persona ha venido a pedirme ayuda y sé que sí me consta que él está empobreciendo, no está malgastando su dinero. Entonces, mi responsabilidad que es, hey, te voy a ayudar, no te preocupes, ánimo, ¿ok? Y dice que no importa que fuere peregrino o extranjero, morador de la tierra, para que pueda vivir junto a ti. Y a esa acción exactamente de mi hermano, que no malgasta y que necesita mi ayuda, ¿ok? A él no le voy a cobrar intereses, ¿ya? Ni usura, dice, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios es que esa persona pueda vivir junto conmigo. ¿Por qué? Porque esa persona al tener vínculo conmigo me nutre, ¿ok? Dice, tu dinero no le darás con lucro y con usura no le darás tu alimento. Y ahí es donde dice, yo soy el eterno vuestro Dios, ¿ok? Y dice 25:39 porque hay gente que de repente no, es que, puchica, yo no puedo, ¿no? De repente dice, y cuando tu hermano empobreciere y se te vendiere, dice, no le hará servir como esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, es mi hermano, tiene un vínculo conmigo, él empobreció, ok, y me dijo, mira, fíjate que me prestaste, pero no te puedo pagar, de verdad. Sabes que yo te trabajo y te hago las cosas. Dice que no lo voy a servir como esclavo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Va a estar contigo como jornalero, pero no le vas a servir como esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo hacía trabajos que lo humillaban, básicamente. Por ejemplo, limpiar el pupú de los caballos, por decir algo. ¿Ok? Las heces de las vacas, por dar un ejemplo. No vas a denigrar a tu hermano, que ya de por sí es denigrante para él venderse como esclavo, ¿no? No lo vas a terminar de machacar en hacer actividades que a la luz de la vida de toda la gente, para que digan, mira esa persona, cómo le ha ido de mal. No, la Torah te prohíbe eso. Ayer estaba hablando con una persona y me decía que en Honduras, me estaba comentando que hay ciertas empresas que eh, están pagando bastante mal, digamos, en Honduras, pero fuera de que están pagando mal, digamos que te contratan a ti por decir algo como enfermera, ¿ok? Para un hospital o para una clínica. Tu contrato dice que tú eres enfermera y todo lo que haces es eso, pero de repente te dice ya el dueño del negocio, ¿no? O el doctor, quien sea. Pero mire, ahorita me va a ir a limpiar mi carro, después, pero tú eres enfermera. Después de eso te dice, mire, ahora va a lavar los baños. Y si no quiere, pues se va afuera, a la calle. ¿Ok? Eso exactamente es denigrar a tu hermano, porque tú lo contrataste para una cosa y después de eso le pones a hacer favores personales. O que, por ejemplo, yo te contraté como secretaria y ahora yo te pongo, va, mire, yo necesito que me vaya a traer a mis hijos, a ratito quiero que me haga el carro, que me haga el súper, o sea, nada que ver con lo que te han contratado. Y esa es una manera de humillar a una persona. Eso es lo que la Torah dice, no es que está correcto, ok, ok. Dice, tu dinero no le darás con lucro, ¿por qué? Porque ya está pobre, él empobreció y te estás ensanchando sobre él. Y después de eso, con usura no le darás tu alimento. ¿Qué es usura? Es cuando de repente lo que vale $1 se lo vas a cobrar a 3. El mundo moderno te dice, excelente, hazlo. Estaba leyendo la historia de un hombre que es judío, el dueño de Home Depot, ¿ok? Dice este hombre, cuando empezó su negocio,
no me acuerdo el nombre de él honestamente, pero él decía lo siguiente, que él había trabajado durante 45 años en una tienda, ¿ok? Había sido un buen empleado y un día de repente le dijeron, ¿sabe qué? Lo despido. Ya estaba el mayor con hijos y responsabilidades. Y entonces no hallaba qué hacer. Entonces dice que alquiló una bodega en Nueva York y decidió en esa bodega limpiarla totalmente y poner anaqueles donde te ofrecían todo el tipo de cosas de ferretería que podías tener para poder vender. Y él, algo que decía a sus empleados era de que tenían que tener la capacidad de dar un buen servicio al cliente, a todos sus clientes. ¿Qué significaba esto? Cuando entraba un cliente era sonreírle. Dos, dice que él empezó a repartir como con sus hijos flyers, como panfletos, y nadie le llegó el primer día, ¿no? Después de eso siguió intentando, o sea, es decir, eso es emuná. Y de repente el hombre dice que llegó después de cierto tiempo, llegó alguien, otro gurú de negocios de Estados Unidos, y le dijo, eh, mira, fulanito, le dijo, fíjate que tu negocio te auguro que va a perder, va a quebrar dentro de poco. Le dije, ¿por qué? Le dice, sí, mira, yo esta semana fui a tu negocio y entonces el muchacho que me atendió vio la pieza de lo que llevaba, digamos que fuera este celular, ¿no? Y de repente le dice, mire, fíjese que mi celular no me funciona. ¿Qué es lo que él le dijo? No, mire, no se preocupe. Lo que usted tiene que cambiarle es esta pieza. No lo voy a vender el celular completo. Solo necesita cambiar esa piececita y con eso ya le va a funcionar. Y el mismo empleado hasta le ayudó a hacer las cosas y le enseñó cómo tenía que hacer para cambiar su pieza. Entonces le dijo, mira, ¿cuánto ganaste en esa pieza? 30 centavos, le dijo, 50 centavos, no lo sé. Pero si me hubieras vendido toda la pieza, lo que yo andaba buscando, te hubiera ganado, no sé, $100. Por eso es que vas a quebrar, le dice. Y él respondió, ¿no? Porque él estaba hablando de esto, eh, el tema de la ética de los negocios. Y le dijo, no sabes, le dijo, voy a ganar mucho más. Porque la próxima vez que a ti se te arruine algo, ¿a dónde vas a ir? A donde te van a ayudar a reparar tus cosas o vas a ir a comprar el aparato nuevo, le dijo. Y hoy en día, este Home Depot es una de las ferreterías más grandes de los Estados Unidos. No sé si en Canadá, pero al menos a nivel de Estados Unidos muy, muy grande. Entonces, creo que en México hay, ¿no? Entonces, Hay una cadena en todos los estados, o sea, está extendido así como McDonald's y todo eso que está en todo el mundo. ujú. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Muchas veces nosotros pensamos que vamos a perder, ¿ok? Con el tema del dinero, siendo honestos, siendo, haciendo las cosas correctas, no generando usura. eh, no, porque la gente no es tonta, la gente, a veces, yo tengo muchos clientes, especialmente gente que de repente, perdón que los mencione, pero que son palestinos, ellos para hacer negocios como buscar cómo te hacen la camita, decimos aquí en El Salvador. Y entonces el objetivo de ellos es engañarte, ¿ok? De muchos, de la mayoría, no todos, no lo voy a generalizar, pero la mayoría de ellos es, a mí me costó 10, te lo voy a vender en 45, ¿verdad? Porque necesito ganarle bastante, ¿ok? Tengo que ganarle más que el productor, obviamente, pero la gente no es tonta. Te van a comprar 2 o 3 veces, pero ya la cuarta vez ya no te van a seguir comprando. Después de eso vas a tener que cambiar nombre para poder
para poder seguir explotando a la gente, pero, pero esa es la ética de los negocios. Hoy en día es difícil, honestamente. ¿Ok? Luego, lo que nos dice es que vamos a tener esto. ah, bueno, habla el Yobel, obviamente. Luego lo otro es que quería nada más como hablar un poquito. Es que cuando alguien hace un voto, especial al Eterno, prometiendo consagrarle a una persona según avalúo, y eso es bien importante, según avalúo. Si el avalúo fuese respecto a varón desde la edad de 20 años hasta la edad de 60 años, la evaluación será de 50 ciclos de plata. Ok. Después de eso dice, y aquí cuando dice prometiendo consagrarle a una persona, que está hablando, nefashot, el alma. Ok. Y si fuera una mujer, sería tanto dinero. Ok. Y empieza a poner tasaciones. Si es de tal edad a tal edad, este rango es tanto. Si es de tal edad a tal edad, es tanto, ¿no? Ok. Y si fuera muy pobre, entonces el sacerdote lo va a evaluar, ¿no? Y va a decir, va, ¿sabes qué? Te va a costar tanto. Ok. Dice, ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay gente que toma estas cosas a la ligera. La Torah dice, mejor no haga votos, no sea que no cumplas. Y, ¿por qué? Porque para la Torah nuestra palabra tiene que ser recta y correcta. Y hay un caso en la Biblia que es mencionado en el libro de los jueces que dice lo siguiente, dice que Jefté, él era un galadita, pero él era un poco no versado, no estudiado. Y además de eso tenía un estatus que era como de segunda clase de persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ellos, él era un hijo bastardo. Entonces, no era un hijo como considerado de Israel, digamos. Y luego, ¿cómo se llama? Y por lo tanto, y en ese momento Pinjas era el sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Torá? ¿Ok? Hay una ley de invalidación de votos, sí, para toda y Teshuvah. Y entonces viene Jefté y le dice, eterno, y los condicionantes tontos que caemos todos, ¿no? En algún momento de la vida todos hemos cometido esta tontería. Si me haces esto, entonces yo, ok, no hay que ser ligeros de palabras. Entonces él dijo, si me das a mis enemigos, entonces yo ofreceré a ti la primera persona que salga. Él jamás imaginó que iba a ser su hija. Y cuando sale la primera persona, ¿quién fue? Su hija. Cuando la hija salió, le dijo, ¿sabes qué, padre? Tienes que cumplir tus votos al Eterno. Yo voy a ir, déjame tanto tiempo para poder ir a llorar mi virginidad con las doncellas de Israel. Y desde ahí se empieza a conmemorar otra tradición importante en el pueblo de Israel, que es cuando salen todas las novias. Pero fuera de eso, ah, lo que quiero decir es que la mujer, eh, que es como se llama, que Dios jamás pidió, dame a tu hija y va a ser sacrificada. Tampoco la Torah ni tampoco menciona el libro de Shofetim, qué es lo que pasó con la hija de Jefté. Queda como en el vacío. Puede entenderse o que fue sacrificada, puede entenderse eso, pero el Eterno que dice acá, no quiero nada de eso. Segundo, puede ser que haya sido dedicada al templo, tal y como hizo Hannah con Shmuel, ¿ok? Pero quedó ahí atrapada para siempre. Ahora, Pinjas, es interesante que él como sumo sacerdote pudo haber invalidado ese voto y decirle, ¿sabes qué, Jefté? Trae mejor tantos ciclos de plata y está cerrado el asunto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por el orgullo de ambos. Ni Jefté quería eh,
humillarse delante de Pinjas, ni Pinjas tampoco delante de Jefté, porque lo veía como de segunda y muy impuro. Entonces dice que el castigo, dice el Talmud, fue, Jefté tuvo una muerte espantosa y Pinjas se le fue quitado el espíritu, el Ruach HaKodesh. Entonces, Dios, y yo creo que es el deseo de Él no necesita nuestras condiciones. Él no vive en nuestras condiciones. Él no necesita que le digamos, sabes que, Eterno, para que me vaya bien en este negocio, para que me promuevan, yo te prometo que voy a dedicar a mi hijo a tu servicio. Ey, no, 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 no hay que quitar eso de la mente. O sea, tenemos que arrancarnos eso. Y esto lo hablo especialmente porque en el mundo cristiano es muy común esto, ¿no? Es bien común. Los condicionantes dicen, si tú me haces esto, entonces Dios no es un Dios de trueques. ¿Okay? Entonces, es bien importante. Dime, Sarai. Sí, es a lo que iba, ya se, había establecido esto de lo de Yom Kippur, ¿no? Que cuando tú prometes algo, en esos días puedes, incluso el esposo puede anular por la esposa, los votos que ella haya hecho. Haya contraído, así es. Exactamente, porque ahora no sería como lo hacen los cristianos, sino que hacen un voto así de que yo voy a hacer esto y no lo cumple, entonces es cuando se pide el perdón, ¿no? En esos días que se pueden anular. Y esto, pues sí es cierto. Dije, bueno, ya se había establecido en ese tiempo también esto, lo de Yom Kippur, ¿no? Sí. De pudo haber hecho esto. Es que la pregunta es, veamos, ¿qué pecado Dios no te puede perdonar? ¿Qué error no te puede perdonar Dios? Es mi única hija, es el amor de mi vida. Eh, Exacto. te ofrezco esto, perdóname, ¿no? Por No, lo y que... lo que tuvo que haber hecho era teshuvá, es decir, me retracto. Sí, No está escrito en piedra. sí. Pero Ya. sí, es cierto, ahí vemos otra cosa que estuvo envuelto. Es que, ¿sabes qué? Yo eh, veo las generaciones de mis abuelos y todos estos, como que su dureza de servicio era, y yo lo digo porque lo digo y así va a ser. Era Ujú. muy dura, muy, No era flexible. no, Y nada, en cambio no vale nada la palabra, es lo contrario. era, matar su orgullo y cómo ibas a hacer eso, ¿no? Sí, por Y ejemplo, digamos, yo le explicaba a mi hija hace poco, estábamos estudiando de la historia de Japón, ya. Y en Japón, en la Primera Guerra Mundial, era tanto el orgullo de esta gente de no caer preso, de los ser prisioneros de Estados Unidos, que ellos mismos agarraban hacían sus cosas en su mente y se metían los cuchillos o se metían las espadas para morirse, ¿no? Ellos mismos se suicidaban o hacían los kamikazes famosos. Y al final de cuentas tú dices, y eso tenía sentido. o sea, fue tanto el orgullo para perder la misma vida. Exacto. O sea, es la misma situación que me da lástima, por ejemplo, con los terroristas palestinos en Israel. Tú ves a una madre que de repente está tirando balazos así, ta, 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 ta. Puede matar a otro palestino y decir que son israelitas, pero fuera de eso, ¿cómo te puedes imaginar que tu odio te haga que desde el colegio le pongas armas a tus hijos y les incites el odio a matar al prójimo? Y que saben que cuando los agarren, los van a matar. Israel hoy en día publicó algo bien interesante. Una mujer que la mataron en el año 2004, la mataron junto con 4 hijas. Hoy asesinaron a los actores terroristas que hicieron esa matanza. ¿Después de cuántos años? Después de 21 años. O sea, los persiguieron, anduvieron detrás de hasta que les dieron. Entonces,
tú dices, ¿qué vas a hacer ese tipo de tonterías, ¿no? En el mundo. Tu orgullo te lo va a hacer. O sea, es como lo que nos puede llegar el orgullo, ¿no? El amor propio. Es triste. Entonces, eh, sí que, bueno, esto es como lo que Ok. tenemos de ahora, ¿no? Espérame, entonces voy a dejar de grabar. Ajá. ¿Ok?